ponga su oído espiritual para recibir la palabra implantada, la cual puede rescatar nuestras almas. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos dos oídos. Tenemos el oído Ous y tenemos el oído Akoi. Cuando la Biblia dice el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que nos quiere decir es el que tenga Ous para Akoi, para recibir la palabra implantada, escuche. Con el oído Ous es donde recibimos la contienda, los regaños de nuestra esposa. Y el oído Akoi solo se abre con la palabra revelada que llega a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Hoy vamos a estar compartiendo una enseñanza que promete ser de bendición a cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Aleluya. Qué bien se siente aquí en esta iglesia. Un ambiente agradable. ¿Lo tiene ya todo el mundo? Les voy a sugerir que tenga lápiz y papel, de que haga apuntes. El que no haya traído papel puede buscar entre el libro de Malaquías y Mateo. Hay una hoja en blanco y ahí puede tomar notas. Pluma no tengo, pero por lo menos le resolví la parte del papel. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida a cada uno de nosotros, Señor. Venimos en esta noche reconociendo que solo en ti hay palabra de vida, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que yo solo abra mi boca y sea el medio en la cual tú utilices para hablarnos en esta noche. Que seas tú enseñándonos, que seas tú dirigiéndonos y diciendo aquello por lo cual tú quieres enseñar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo acerca de la solución al conflicto interior del cristiano. Yo no sé si usted sabe que dentro de nosotros hay un conflicto. Dice la Biblia que el espíritu es contra la carne y que no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Eso es un conflicto. Nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, estamos acostumbrados a decir el qué, pero muy pocos enseñamos el cómo. No es suficiente que yo te diga que tú tienes un conflicto y que no te dé las herramientas para tú poder resolver ese conflicto que la Biblia nos enseña. Vamos a crear algunas bases para que podamos entender y poder desarrollar el mensaje. Yo sé que esta es una iglesia madura, su pastor le enseña bastante bien. Este mensaje no es para cualquier iglesia. Vamos a estar tocando cosas que son un poco profundas, como decía, difíciles de entender. Amén. ¿Están listos? Amén. Aleluya. Bueno, usted es un ser tripartista, pero a pesar de ser un ser tripartista, usted tiene una dicotomía.
tiene un conflicto entre dos partes. Usted es un espíritu que tiene una razón y que habita en un cuerpo. Cuando usted se ve, lo que usted se ve no es lo que usted mira. Usted es espíritu. Hay una diferencia entre Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando la Biblia dice, porque Jehová Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Dios te creó espíritu. La imagen de Dios es, Él dice que Él es espíritu y nadie la ha visto porque Él es espíritu. Y todos los que le adoran, la adoramos en espíritu y en verdad. Cuando dice Génesis 1:27 que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, a lo que Él nos quiere decir, que nosotros tenemos el carácter moral de Dios, que nosotros tenemos el carácter espiritual de Dios, que nosotros somos criaturas creadas igual que como Él es. Cuando la Biblia se refiere, sin santidad nadie verá al Señor, la Biblia que dice que Él es santo, y si nosotros le queremos ver, tenemos que ser santos. Entonces, hay una diferencia. Tú eres espíritu, que tienes una razón y que habitas en un cuerpo. Tú no eres un cuerpo con un alma y con un espíritu, es al revés. Cuando usted va a Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra después que lo había creado. Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. La Biblia enseña que debajo del cielo hay tiempo y hay hora, pero arriba del cielo se mueve un espacio llamado eternidad. Dice que Él fue al fin del siglo y terminó la obra. Y después que terminó la obra, regresó y la comenzó. Ese atributo lo tiene Dios. Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. Él llegó al fin del siglo y vio que en el fin del siglo tú y yo habíamos vencido. Y después regresó, porque ese atributo que tiene Dios solamente lo tiene de Él. Se llama presciencia. Quiere decir conocimiento previo de antemano antes que las cosas acontezcan. Dios conoce que tú y yo vamos a vencer, que tú y yo perseveramos en el Señor, y que tú estabas esta noche aquí, que voy a explicar por qué es que tú estás aquí esta noche. Y Él vio y Él regresó en el principio y Él escribió tu nombre en el libro de la vida, porque Él vio que ya tú habías vencido. Él no te predestinó por capricho, porque Él quería que unos se salvaran y que otros se perdieran. Él predestina por conocimiento previo de antemano antes que las cosas acontezcan. Pero eso no lo sabemos nosotros. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a perseverar y a alcanzar la salvación, que es a lo que venimos a la iglesia. Ahora, ya vimos que tenemos una diferencia entre creación y formación. Dios forma del polvo de la tierra porque después que nos había creado íbamos a habitar en este planeta llamado Tierra y teníamos que tener la misma sustancia de este planeta llamado Tierra. Cuando venimos a la iglesia y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, según Colosenses capítulo 1 versículo 13, búsquenlo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que nosotros fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que pasa. Tu espíritu dice que estaba muerto, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. La parte de nosotros que estaba muerta era el hombre espiritual que Dios había creado
y había perdido, se había separado de Dios cuando comió conocimiento. El hombre no comió manzana, como nos han enseñado. El hombre lo que comió fue conocimiento y dejó de ser inocente y perdió esa vida que tenía antes de comer conocimiento. Entonces, dice que fuimos trasladados en espíritu del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dice que estamos completos y que no nos falta nada. Pero eso es en espíritu. Vamos a llamar a ese hombre espiritual que resucitó de simiente incorruptible por la palabra. La Biblia lo llama en griego neuma. El hombre neumático es el hombre espiritual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú estabas muerto y resucitaste, pero cuando tú resucitaste en un cuerpo que tenía un alma que estaba reprobada. Nosotros teníamos un espíritu de roba, mata y destruye. Y eso era lo que estábamos acostumbrados antes de venir al Señor. Y a eso venimos a la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, Romanos 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú y yo venimos a la iglesia a ser transformada nuestra alma, que ahí es donde vamos a estar hablando hoy del conflicto que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en espíritu renacimos de simiente incorruptible y estamos completos. Dice Ezequiel, si no pueden buscarlo, escríbanlo para que no después lo repasen. Ezequiel 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y si van a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Tú pecas en el alma y eres reconciliado en el alma. Para eso vienes a la iglesia, para obtener el fin de tu fe, que es la salvación de nuestras almas. En espíritu estamos completos y no nos falta nada. Dice la Biblia que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si hay un área de tu vida que necesita ser perfeccionada, es el alma. Por eso Él constituye a apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionarte. ¿Por qué? Porque tú no estás perfeccionado. Acuérdate, tú estabas acostumbrado a tener un espíritu de roba, mata y destruye. Eso tenemos que cambiarlo a un espíritu de ama, bendice, construye. Y a eso es que venimos nosotros a la iglesia, a ser perfeccionados y a darle la gloria a Dios. Aparte de adorar a Dios, ese es el objetivo por el cual venimos a la iglesia. Cuando la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que nosotros fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la palabra que usa en el griego koineo es la palabra souso. En el momento que tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú eres resucitado y trasladado. Estás en un punto de partida. En espíritu estás completo. Y lo que hizo fue el Señor sacarte del mundo de las tinieblas, ese espíritu, el neuma que estaba muerto, y trasladarte al reino de su amado Hijo, pero estás en un punto de partida. ¿Por qué en un punto de partida? Porque el alma todavía no ha sido salva. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, lo subrayaron, obteniendo el fin de nuestra fe,
que es la salvación de nuestras almas. Si yo te pregunto, hermano, ¿tú eres salvo? Y tú me vas a decir, sí, yo soy salvo. Pero si yo te pregunto, ¿por qué tú eres salvo? Tú me vas a responder, por medio de la fe. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿y qué es la fe? Llamar las cosas que no son como si ya fueran. O sea, tú eres rescatado en espíritu, pero estás corriendo una carrera en el alma para obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por eso el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, sino yo prosigo al blanco. Pablo es el coloso de la fe, de la gracia, que entendía todos esos conflictos, inclusive conflictos que tenía él interior. O sea, esa es la labor en que venimos nosotros a la iglesia, a ser perfeccionados, porque aunque somos rescatados en espíritu y estamos en un punto de partida y somos renacidos de simiente incorruptible, en el alma necesita ser reprobada, porque en el alma es donde tú tomas la decisión de pecar o no pecar. Ahora, como dijimos en el principio, a pesar de nosotros ser un ser tripartista, tenemos una dicotomía. El conflicto no es entre tres partes, es entre dos. ¿Por qué? Dice que los deseos de la carne, pero resulta ser que la carne es neutral. La Biblia dice, no os presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros como instrumento de justicia. Esto que tú ves, que usted ve aquí, con esta mano, esta carne, usted puede alabar a Dios, y con esta misma mano puede golpear a su hermano. Porque la que toma la decisión no es la mano, es el hombre interior, es el alma, donde están las decisiones. Entonces, a veces nosotros tratamos de santificar esta carne y el problema no está en la carne. Por eso, repito, como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, a esta manera de vida, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando tú renuevas tu entendimiento, donde están las decisiones es en el alma. El alma es la que decide hacer el mal o no hacerla. El instrumento es la carne, pero el problema no radica en la carne, porque si el problema radicara en la carne, nosotros no pudiéramos alabar a Dios, porque dice que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Gracias, Señor. Ahora, ya dijimos que tenemos un espíritu. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Les voy a dar que el espíritu es el neuma. El alma es el sihí. Y el cuerpo es el soma. Tenemos que hacer diferencia para poder. La Biblia dice, como leímos en Gálatas, que hay un conflicto, pero hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal, para poder entender dónde radica el conflicto y cómo poder llegar a resolverlo. Ya lo tienen, Hebreos 4:12. ¿Y el alma qué es? El alma es el sihí. Sihí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese, es viva y tiene poder, tiene vida y y es eficaz. ¿Para qué? ¿Para qué Dios constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionarnos. Tiene poder. Cuando dice viva, tiene poder y es eficaz para perfeccionarnos. Acuérdense, en el principio, como dijimos, nosotros tenemos el oído ous y también tenemos el oído acoy.
La fe, dice la Biblia, que es por el oír y el oír de la palabra. Nosotros nacemos con la capacidad de recibir fe, pero nosotros no nacemos con fe. Dice que es un don de Dios. La fe es por el oír. Cuando a ti te hablan la palabra, que es viva y es eficaz y es capaz de cambiar, de renacer el hombre espiritual y también de transformar el hombre almático, cuando a ti te hablan solo la palabra que salió de la boca de Dios, fe llega a tu vida. No hay tal de que yo iba por un camino y Dios se me apareció y yo me convertí. Eso no es verdad. Te pueden haber hablado años anteriores. Alguien te pudo haber predicado cuando eras niño, cuando tuviste una situación en tu pasado, y Dios te pudo haber recordado en el camino esas palabras que te hablaron, y fe llegó a tu vida y tú pudiste acertarlo a Él. ¿Estamos entendiendo cómo es que? Entonces, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mira, cuando usa la palabra cortante, en el griego koineo, es la palabra merismo. Merismo es que hace una división. Eso solo ese solo lo hace la palabra, dividir, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Ahora, cuando dice que es una espada de dos filos, se está refiriendo en el antiguo pacto, cuando el sacerdote iba a presentar sacrificio, él usaba un cuchillo que era puntiagudo, era así como espada, era punta. ¿Por qué? Porque con ese cuchillo de dos filos, cuando él enterraba el cuchillo, él separaba la grosura de la carne. Esa era la función del sacerdote con el cuchillo. El apóstol Pablo está usando la misma etimología. Como el sacerdote separaba la grosura con una espada de dos filos que es cortante y divide, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. ¿Qué quiere decir? Que así como el sacerdote separaba la grosura para poder presentarle a Dios una ofrenda sin grosura, porque él tenía que dividir la parte de la grosura de la que no lo era. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos hizo sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes igual que el sacerdocio del antiguo pacto, pero el sacerdocio de nosotros es llamado directamente por Jesús. Sumo sacerdote. La función de nosotros como sacerdote en el nuevo pacto es parecida a la función del sacerdote en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el sacerdote hacía sacrificio y confesaba los pecados del pueblo para que el pueblo recibiera perdón por sus pecados. La función de nosotros como real sacerdote en este nuevo pacto es un abismo. Llama al otro abismo a la voz de tu cascada. Es confesar la palabra, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la labor del sacerdocio, la confesión de la palabra. El apóstol Pablo dice: retengamos nuestra profesión. La profesión del sacerdocio es la confesión de la palabra. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras lenguas, no en la lengua del diablo. Está en la lengua de nosotros los cristianos, que somos los que confesamos y llamamos
las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice que Dios las llama, pero a través de la confesión de nosotros, la labor de nosotros como sacerdocio es venir delante de su presencia. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que por tu llaga ya nosotros fuimos curados. Y esa confesión que tú haces constantemente es la profesión de usted y la profesión mía como sacerdocio de este nuevo pacto. Dice, retengamos nuestra profesión. Tu profesión es la confesión de la palabra. Por eso es tan importante de que nosotros seamos llenos del conocimiento de la palabra. Porque cuando venimos a orar, si tú no sabes por qué tú estás orando, tú no vas a poder funcionar como sacerdocio. Te pongo un ejemplo. Si tu problema es monetario, tú tienes que saber lo que la palabra dice acerca de los problemas monetarios. Y cuando tú te presentas delante de Dios como sacerdocio a reclamar lo que a ti te pertenece, tú no estás reclamando otras cosas. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Cuando dice todas, ¿es qué? Todas. Nos dieron salud, nos dieron prosperidad, dinero, libertad, justicia, provisión. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, si tú no conoces la palabra, no puedes ir a reclamar lo que ya a ti te pertenece. La Biblia dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A medida de que nosotros dice, yo quiero que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. ¿Cómo dijimos que prospera el alma? ¿A través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la forma que vamos a ser prosperados. No existe otra. Tenemos que venir, no hay tal de que por un solo día a la semana que tú vengas a la iglesia, no alcanza para transformar ese espíritu que había en ti de roba, mata y destruye, poder transformarlo en un espíritu de ama, bendice, construye. Eso solo lo hace la palabra a través de la fe, que es por el oír. Si no venimos aquí a escuchar la palabra y a ser perfeccionados por aquellos que Dios constituyó para perfeccionarlo, que entre paréntesis, un líder, y eso lo sabe muy bien su pastor, nunca termina de prepararse. Un líder del pacto de la gracia tiene que estar en constante aprendizaje, porque la calidad de los seguidores depende de la constancia preparación de ese líder. Entonces, para tú perfeccionar a otros, tienes que estar tú en constante perfección también y aprendiendo. Yo tengo un programa de YouTube que comencé hace 2 años. Yo comentaba con mi esposa en estos días de que a la persona que más bien le ha hecho el programa de YouTube es a mí. Porque para yo ayudar a perfeccionar a otros, me tengo que perfeccionar yo primero. La palabra dice que es una espada de 2 filos, penetra. Yo la estoy hablando, pero la palabra va en 2 direcciones. Yo no te la estoy hablando a ti solo. Cuando va para allá, lo mismo que es bueno para ti, es bueno para mí. Ella regresa y hace una división. La palabra merismo, no olvides esa palabra cuando lees ese versículo. Hace una división, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que nosotros no hemos llegado a conflicto todavía, estos son bases
para poder entender el conflicto. Cuando nosotros podemos entender el conflicto que tenemos que dejar que la palabra separe el conflicto. Primero, para poder identificarlo. Y segundo, para poder resolverlo. Porque toda la vida usted no va a estar con los mismos problemas. Ay, hermano, ore por mí, que tengo un dolor. Ay, hermano, ore por mí, que no me alcanza para pagar la renta. Ay, hermano, usted tiene que aprender. Cuando usted viene a la iglesia, siempre no falta un culto y es renovada su mente por la palabra, yo le puedo asegurar de que su vida va a cambiar. Porque eso es lo que hace la palabra. Separa, acomoda, es viva, es poderosa y eficaz para resolver todas nuestras necesidades. Amén. Se está poniendo bueno esto. Bueno, entonces tenemos un espíritu que es el neuma, con un alma que es el sihí, que es la mente, y tenemos un cuerpo que le vamos a poner soma para poder hacer una diferencia. El alma está dividida en tres partes: mente, voluntad y emociones. Acuérdese, ¿quién es la que toma la decisión de pecar o de no hacerlo? El alma. La que toma la decisión de pecar o no hacerlo es el alma. Permiso. Nosotros pensamos que los sentidos físicos están en la carne. Es el olfato, el escuchar, y que ellos tienen control. Miren, la mente tiene, el alma tiene mente, voluntad y emociones. Y asimismo, la mente tiene 5 divisiones: pensamiento, lógica, imaginación, razonamiento e intelecto. La voluntad tiene decisiones. En tu voluntad es donde tú decides. La voluntad tiene decisiones, gustos, propósitos, intenciones y deseos. Mira todos los conflictos, lo que radica en tu alma, las emociones que están dentro de tu mente. Está el oír, el paladar, la visión, el tacto y el olfato. Es lo que nosotros le llamamos los sentidos físicos. La palabra produce revelación, es viva y eficaz para darte iluminación, y se te revela para darte el significado de la verdad de Dios a tu espíritu. Romanos 8:16, ¿qué nos dice la Biblia? Dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. A eso viene la palabra, a dar testimonio y acomodar lo que pertenece a una cosa y lo que pertenece a la otra. Lo segundo es que hace una separación para clarificación de los conceptos que estamos enseñando. Unifica los conceptos para traer cooperación al propósito de Dios. Y el alma adquiere un conocimiento de Dios a través de los sentidos. Miren, hay 2 tipos de conocimientos de Dios. Uno que se adquiere a través del árbol de la vida, y otro que es un conocimiento de Dios a través de los sentidos. Efesios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, para que recibáis espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la herencia en los santos. Hay dos tipos de conocimiento. Uno que nosotros adquirimos a través del árbol de la vida. Dios, cuando creó al hombre, le dijo: de los frutos del huerto podrán comer, también del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la vida. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque si no, morirás. Todavía no hemos llegado al conflicto. Todavía no hemos llegado a la dicotomía. Mira, el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7 que él tenía un conflicto. Dice Romanos 7:8: queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. O sea, somos un ser tripartistas, somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, pero tenemos una dicotomía, un conflicto en dos partes. Acuérdense que enseñamos que la carne es neutral. No os presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentados. Quiere decir que hay un ser dentro de ti que presenta al miembro, que le dice al miembro lo que hacer y lo que no hacer, que es el alma. ¿Entendiendo? Entonces, el conflicto no está entre la carne, porque la carne no se convierte, dice la Biblia, que necesita ser transformada. El conflicto está entre ese hombre que nació dentro de ti. Cuando aceptaste a Jesucristo, naciste de simiente incorruptible, y sucede lo que muchas veces nosotros conocemos como el primer amor. Todos pasamos por ahí. Y vamos a explicar qué es el conflicto que sucede a lo que nosotros le llamamos el primer amor. Ese hombre que estaba muerto, que era el hombre espiritual, renace y le da un knockout al hombre almático, al alma. El alma dentro de ti renace una persona que no existía, que estaba muerta, que es el hombre neumático, el hombre espiritual. Dice que el Zoe, que es la vida de Dios, viene y hace morada en el neuma, que es el espíritu del hombre, y somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra. Somos nueva criatura en espíritu. Pero resulta ser que cuando tú naces en un cuerpo que tiene un alma que está reprobada, llena de deseos engañosos. Dice: no os conforméis, transformaos y despojaos del viejo hombre que está. No dice que estaba, dice que está. Yo he puesto a leer ese versículo en una congregación, y cuando lo leen siempre dice: despojados del viejo hombre que estaba. Y yo vuelvo a leer, ahí no dice estaba. Vuelven a leer y vuelven a decir estaba, porque son conceptos que se lo han enseñado y nos han dicho que nosotros somos una nueva criatura, y que ya ese viejo hombre no está. Somos una nueva criatura en espíritu, pero en el alma renacimos con un alma que está reprobada, llena de deseos engañosos. No es la carne es neutral, los deseos están en el alma. Y cuando ese hombre espiritual nace de simiente incorruptible, le da un knockout a esa alma, y entonces nosotros todo es iglesia, todo es Señor, y queremos estar constantemente en el Señor. Y ese es el momento que dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo,
sino transformado. Ahí en ese momento, cuando el hombre espiritual nace y le da un knockout al alma, y nosotros le llamamos el primer amor. ¿Se acuerda? Que cuando eso sucedía a alguien en la iglesia, uno decía, ese está en su primer amor. Tú sabes que es iglesia y todo era mujeriego, y pasaba una mujer y lo que le pasaba por el lado era un pescado. Veía una botella de cerveza y le daba asco. ¿Por qué? Porque el hombre que nació de simiente incorruptible le da un knockout al alma. Y ese hombre almático, que no estaba acostumbrado que dentro de su ser hubiera otra persona que lo guiara, y que entonces viniera lo que es la llamada conciencia. Hay una persona que tiene una buena conciencia y en ti hay un temor a Dios, y cuando tú quieres hacer el mal, esa conciencia está ahí redarguyéndote. Esa alma no estaba acostumbrada a eso. Pero si en el momento que esa alma recibió un knockout, tú no te preocupaste por buscarte una iglesia que no se te entretuviera, sino que te enseñara palabra, yo te aseguro que esa alma se va a volver a levantar. Y ahí es donde está el conflicto. El alma busca, el espíritu roba, mata y destruye. Si no aprovechamos ese momento y cambiamos donde había un pensamiento de robar por uno de construye, de amar. Cuando la Biblia dice en Romanos 5, porque nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros amamos porque Dios está dentro de nosotros, pero nuestra alma no sabe amar. Tenemos el conflicto de que amamos por una parte, pero a veces llega una persona y te cae mal por gusto. Dice, qué pesado es. Porque ese es el alma que está reprobada, que está luchando contra el hombre espiritual. Entonces, donde está esa alma que está reprobada, tú necesitas cambiar ese pensamiento de roba, mata y destruye por un pensamiento nuevo. Y esa es la razón de que Dios constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar esa alma. Entonces, ese primer amor es eso. El hombre espiritual nació de simiente incorruptible, le dio un knockout a esa alma y esa alma está sonsa. Pero cuando esa alma vuelve a levantarse, ya tú no quieres ni venir a la iglesia. En ese momento te da por trabajar, por lograr todos los sueños que nunca lograste en tu vida. Quieres lograrlo. No, me voy a comprar un carro, porque ella va a inventar. Como tiene un conflicto, ella va a inventar para sacarte de ese estado en el cual nosotros estábamos. Pero tenemos al ayudador. Sí, el ayudador. ¿Qué palabra es esa? ¿Cómo se llama? Consolador, el Espíritu ayudador. Ayudador. Pero Él no te impone. No, Él te ayuda, pero la forma de ayudarte que Él estableció fue la palabra. Pero nosotros solos no podemos. No, claro, no. Yo no digo que tú vas a poder solo. ¿A dónde tienes que venir? Él intercede. Aquí. A la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es donde se da el pan de vida eterna. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Ok. Si usted va al versículo 26, ¿quién me lo puede leer? Romanos 8:26. Ayúdenme que yo soy nuevo en esto. No se ría que yo soy nuevo. Romanos 8:26. Wow, qué tecnología. Hey, yo me voy a virar para leerlo aquí. Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, porque no sabemos pedir
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que lo que obra para bien no es todo lo que te sucede, es todo lo que el Espíritu intercede por ti. ¿Entiendes? No, tenemos que, yo quise compartir, yo sé que hoy no tenemos mucho tiempo, ya han pasado ya 50 minutos, y yo quise traer, porque yo sé que esta es una iglesia que su pastor le enseña mucho, porque él se prepara, ¿verdad, pastor? ¿Le ha gustado? Espero que en una próxima me vuelvan a invitar a compartir con ustedes. Ustedes son unos hermanos maravillosos. Un domingo. Mira qué compromiso ya le pusieron. Entonces, el conflicto es ese. El apóstol Pablo tenía también ese conflicto. Muchos teólogos y muchos que no son teólogos dicen que el apóstol Pablo tenía un problema de ceguera. Pero porque usan el versículo que dice, porque con cuán grandes letras os escribo. Pero cuando tú vas a la traducción del original griego, koineo, no está hablando de tamaño, grandes, sino cuán importantes letras te estoy escribiendo. O sea, cuando vamos a Romanos 7, vemos que Pablo tenía un conflicto. El apóstol de la gracia tenía un conflicto. Dice, porque queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí, está en mi carne. O sea, el coloso de la gracia, el coloso de la fe, está teniendo una lucha. La lucha era que él no le reconocía mucho el esfuerzo y tenía como un orgullo. Entonces por eso dice, he hecho un necio al gloriarme. Eso es un conflicto, eso es la carne. Porque la carne lo que quiere es gloria. Ay, qué lindo predica. Ay, qué lindo habla. Ay, qué lindo ora. ¿Sabe? Para alimentar los sentidos. El orgullo, el yo. Yo prediqué el miércoles pasado en una iglesia en Monte acerca del quebrantamiento en la vida del cristiano. Les recomiendo, no para que vean mi canal, sino que vayan a mi canal que se llama Ministro de un Nuevo Pacto y se llama El Quebrantamiento, un proceso necesario. Necesitamos que el yo en nosotros muera, desaparezca. Yo no soy la misma persona de hace 4 años. Yo bien me conoce. Yo he pasado por procesos de quebrantamiento, de morir el yo soy, el yo puedo, el yo tengo. ¿Qué es lo que lo ha hecho? La palabra. ¿Qué es lo que hace? Dice que la palabra es viva y eficaz. Te va separando. Te acomoda. Oye, esto es de la carne. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Esto es del Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Entonces, ese es mi consejo para ti. No tengo el tiempo para seguir profundizando. En otra ocasión vamos a hablar un poquito más del tema. Vamos a ponernos en pie para darle gracias a Dios. No quiero pasarme del tiempo que está establecido. Y quiero dar gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta ser un merismo, hasta dividir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor, porque tenemos este tesoro
que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en estos vasos de barro, Señor. En cada uno de nosotros entendemos de que la gloria tuya habita en cada uno de nosotros, Señor. Pero que te necesitamos, que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos ha enseñado en esta noche a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Bendiciones. Gracias por su atención.